personas que estamos conectadas bastante especial, y es Alejo Sanz de Santa María. Bastante especial, pues, porque, digamos, los que hemos tenido la fortuna de conocerlo, eh, podemos decir, hablar mucho, digamos, creo que sin cansancio de las cualidades de Alejo. O sea, cuando la gente me pregunta a mí, le digo, mira, a mí hay pocas personas en el mundo que me descrestan, pero uno de los que me descresta es Alejo. Entonces, tenerlo hoy aquí con nosotros, pues realmente es un placer, y sé que pues vas a compartir contigo, con nosotros muchas cosas, y nos vas a enseñar muchas cosas, Alejo. Así que bienvenido. Víctor, ahora te cedo la palabra. Mil gracias, Eduardo. Mil y mil gracias. Muchísimas gracias y una bienvenida a todos los que nos acompañan a esta hora en este canal, 52 personas y cada vez va creciendo el número de asistentes. Primero, un saludo muy especial a los asistentes. Segundo, una gratitud y un saludo especial a Fernando, a Marcela, a Eduardo, que han hecho posible esta convocatoria que se empieza a institucionalizar, por supuesto, al equipo del Foro de Presidentes, a los asistentes del Foro de Presidentes que nos acompañan hoy. Aprovechando esta coyuntura, estamos usando las tecnologías de la información y de las comunicaciones para conectarnos, para tener reflexiones pertinentes, para tener conversaciones transformadoras. Y eso es lo que, entre otras, ha hecho este querido Foro de Presidentes durante los últimos 30 años y ahora con un aliado maravilloso como Eduardo Lleras, su equipo, Fernando, Marcela y Coaching Group. Y tener hoy, como decía Eduardo, a Alejandro Sanz de Santa María, pues es un privilegio enorme. Él sabe de la admiración y el aprecio que le tengo, que ha sido un referente para tomar decisiones en el mundo académico, pero que ha sido también un referente de calidad humana, no solamente su trayectoria profesional con sus títulos de ingeniería industrial en los Andes, su ingeniería industrial en Cornell, su maestría en ingeniería de Cornell también y su PhD en economía, sino ha sido una de las grandes luminarias de la educación en este país. Y sí que tenemos grandes retos en la educación hoy, Alejandro. Hoy estamos poniendo los egos sobre la mesa. Hoy esa resistencia a adaptarnos desde el sector educativo y del sector empresarial se nos obliga por vía de la coyuntura. Hoy esa necesaria relación universidad, academia, conocimiento, empresa, Estado, sociedad está en riesgo y por supuesto tiene que superar las bonitas intenciones retóricas y convertirse en realidad. Así que me entusiasma enormemente darles la bienvenida. Gracias a Eduardo por propiciar este encuentro y gracias a Alejandro Sanz porque nos va a deleitar con una reflexión maravillosa precisamente sobre la educación en esta coyuntura. Bienvenidos todos y les auguro una conversación maravillosa con un personaje, un ser humano y un profesional también maravillosos. Muchísimas gracias, Vic. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor y Eduardo. Me ahorraron parte de la presentación y tenía que hacer sobre Alejandro y que muchas veces me cuesta mucho trabajo. Pero pues ya ustedes hicieron la introducción, digamos, la técnica, la oficial, la personal, la profesional. Yo simplemente quiero compartirles que he tenido la oportunidad, el honor, y darle las gracias, como lo hago cada vez públicamente que lo puedo, Alejandro, por haberme literalmente enseñado las cosas más importantes tal vez de mi vida. Y con esos aprendizajes haber podido tomar un camino que es el camino que llevo recorriendo hace ya muchos años y del cual estoy totalmente feliz y orgulloso. Entonces, pues, mil gracias, Alejo. Lo digo porque hace más o menos unos 20 años tuvimos la oportunidad, Alejo, de trabajar en un colegio de Bogotá y fue una experiencia que es inolvidable para mí y que todavía tenemos y conversamos largamente sobre lo que aprendimos y sucedió en esa experiencia conjunta en ese colegio de Bogotá. Y he tenido la oportunidad durante estos más de 20 años de estar cerca, Alejandro, aprendiendo y compartiendo en múltiples espacios. Y ojalá, si nos alcanza el tiempo, se abra la ventana para que nos cuentes no solo de ti, de cómo llegaste a hacer todas estas investigaciones, de cómo, de qué metodología, digamos, utilizas para trabajar todo lo que has aprendido sobre la educación y
Y si ojalá quedara tiempo, nos abrieras un poco la puerta para contarnos algo de Escuela Itinerante, que es otro de estos proyectos fantásticos y hermosos que has liderado y que tienes y del cual hemos aprendido muchísimas cosas. Entonces, pues nada, Alejo, yo quería empezar solo diciéndote como mil gracias y cuéntanos cómo inició todo esto, cómo inició toda esta exploración tuya acerca de la educación y de ti mismo y a dónde te ha llevado. Mil gracias, Nano. Y muchas gracias a todos los asistentes a este evento, para mí sumamente honroso. Hay muchísimos antecedentes para responder tu pregunta, pero obviamente con el tiempo que tenemos tengo que limitarme a quizá los más fundamentales. Yo terminé en la docencia por casualidad, porque regresando de mi magíster en ingeniería, me encontré con un miembro del consejo directivo de la Universidad de los Andes y me preguntó si me interesaría enseñar. Les confieso que le dije que sí, pero por una que decirle que no, porque era tal el entusiasmo con que me preguntaba, tuve que decirle que sí. Y fue en ese año, en el año 67, cuando hice mi primer contrato con la Universidad de los Andes de medio tiempo. El otro medio tiempo estuve trabajando en una empresa privada y en esa empresa privada, por la naturaleza del trabajo que me contrataron a hacer, me di cuenta de la infelicidad tan profunda de la gente en su trabajo. Entonces le dije a mi jefe, mire, yo creo que los problemas técnicos que se tienen aquí no se van a resolver si no se atiende a la dimensión humana primero. Y él, comprendiendo divinamente, me metió en lo que en esa época estaba más de moda, que fue creando una oficina de desarrollo organizacional, nombrándome a mí para dirigirlo. Ahí al poco tiempo me retiré de los Andes y dediqué tiempo completo a eso. Pero en ese periodo me interesó mucho la economía y entonces me fui a hacer un doctorado en economía. Y regresé desde el año 78 a la Universidad de los Andes, en donde estoy trabajando desde entonces. Hoy soy pensionado, pero ya son más de 40 años de trabajo. Una de las cosas que mirando hacia atrás quisiera empezar compartiendo con ustedes es que yo realmente sufrí mucho con el estudio, tanto en el colegio como en las universidades en que estuve. Cuando empecé a ser profesor, yo me dije a mí mismo internamente, ¿qué hago yo para evitar que la gente sufra como sufrí yo, como sufrieron muchos de mis compañeros? Esa inquietud de fondo estaba ahí en mi interior desde mucho tiempo atrás. Empecé a dictar mis cursos en los Andes, buscando establecer con los estudiantes una cercanía personal. Eran cursos bastante grandes y entonces era claro difícil poderla establecer al nivel que yo hubiera querido para conocer un poco de cada persona en qué estaba y cómo estaba viviendo la enseñanza que estaba recibiendo en el curso que yo dictaba, pero siempre hice un esfuerzo por acercar. En el año 87-88 fui invitado a la Universidad de Massachusetts, donde saqué el doctorado en economía como profesor visitante. En el primer semestre del año 88 ocurrió un evento que fue realmente absolutamente crucial para todo lo que he venido haciendo desde entonces. Fue que en el primer semestre del 88 me dijeron, Alejandro, dite por favor un seminario de investigación para estudiantes doctorales en ciencias sociales sobre el tema que usted quiera. Y el tema para mí crucial en ese momento, y sigue siendo un punto de quiebre en mi vida, fue el de la elaboración de la tesis doctoral con base en unas investigaciones que como economista tuve que hacer con comunidades campesinas en varias zonas del país. La inquietud que me sacó de la economía y de ese tipo de investigación fue constatar que el único que se había beneficiado de esas investigaciones había sido yo, que pude publicar artículos y avanzar en mi carrera académica, pero las comunidades estudiadas no mejoraron absolutamente nada sus condiciones de vida. Entonces, ¿cómo podía yo seguir pidiendo
recursos para seguir investigando en formas que yo mismo veía que no cumplían con su propósito, el propósito que las justificaba. Y terminé retirándome de la economía. Eso fue lo que compartí con los estudiantes graduados de Massachusetts. Y tuve entonces la experiencia por primera vez en mi vida de tener un grupo de 25 estudiantes que estudiaban con una pasión absolutamente extraordinaria de semana a semana. Y yo, claro, fui conociéndolos uno a uno, agradeciéndoles sus contribuciones. En esas reuniones no se presentó ninguna discordia, ningún enfrentamiento conceptual. Fue una experiencia absolutamente sublime para mí. Cuando regresé a los Andes después de esa experiencia, imagínense ustedes la pregunta que tenía adentro. ¿Cómo logro enseñar, para lograr que los estudiantes que participen en mis cursos estudien la pasión de aprender, no para pasar los exámenes y para pasar buenas notas? Yo creo, y por eso el título de esta charla, la primera, bueno, no la primera, había tenido unas antes, pero no me detengo en ellas, pero quizá el cuestionamiento con la ética más grande que tuve fue ese de no seguir investigando algo que yo sabía que no servía para sus propósitos. Y el segundo era cómo hacer que los estudiantes descubrieran el placer que era estudiar, la pasión de aprender en lugar de hacerlo para pasar los exámenes, para sacar buenas notas. Cuando regresé después de esa experiencia en Massachusetts, entonces invité a un grupo de estudiantes con quienes había tenido una relación bastante estrecha en los cursos en los años anteriores. Les dije, miren, yo tengo este curso que generalmente es de cerca de 90 estudiantes y yo necesito encontrar un camino para entrar en un contacto profundo, tan profundo como pueda, con esos estudiantes. Entonces les voy a proponer que me acompañen. Dividimos el grupo en grupos de no más de 10 estudiantes. La primera sesión de ese curso la hago yo como profesor magistral, digámoslo así. La segunda, vamos a reunirnos en grupos. El propósito más importante de todos es que ustedes puedan entrar en contacto hondo con cada estudiante. Obviamente tenemos que atender también a las preguntas sobre economía, sobre el curso que surjan, pero lo más importante es lo anterior. Ese curso lo dictamos varios semestres en esa forma, fue una cosa absolutamente extraordinaria, fuimos avanzando y mejorando de semestre a semestre, y en una de las últimas, creo que quizá fue la última vez que dictamos ese curso en esa forma. En la última sesión de ese curso, un grupo de estudiantes había generado una confianza tal, un grupo de estudiantes me dijeron, Alejandro, ¿por qué no hablamos sobre por qué los estudiantes acudimos tanto a la copia? Yo quedé frío, pero les dije, no, me parece fascinante. Y tuvimos una conversación que no les puedo describir, absolutamente extraordinaria. De una confianza, de una sencillez, de una transparencia absolutamente extraordinaria. Obviamente para mí fue una lección de vida. Al final de esa sesión les dije, miren, por favor, esto no es obligatorio, es voluntario. Pero escríbame cada uno de ustedes lo que aprendió sobre sí mismo en la conversación que hemos tenido hoy. Y recibí muchos testimonios, fue la primera vez que yo recibí testimonios de estudiantes que fueron, realmente me cambiaron la vida. Y quiero arrancar aquí para no seguir en historias abstractas, leyéndoles el testimonio que más profundamente me impactó después de esa sesión de clase. Entonces voy a leerlo con ustedes. Voy dejando preguntas en el camino para que de golpe, si acaso, las podamos retomar en la parte de preguntas. Espero que sea más larga que corta. Vale, y perdóname Alejo, antes de que empieces, la forma de hacerlo simplemente es que quienes quieran hacer los comentarios o las preguntas lo hagan por el chat y Marcela al final nos va a hacer una
nos va a ayudar con algunas de las preguntas o comentarios para abrir la conversación a responder esas preguntas. Y de nuevo, simplemente pedirles a quienes han llegado que mantengan su video y sus micrófonos cerrados para no consumir mucho internet y evitar los cortes en la charla, ¿vale? Muchas gracias. Adelante, Alejo, Maravilloso, Nano. léenos. Perfecto, maravilloso. Me interesa muchísimo ese diálogo. Vale. Este es un estudiante de último año de ingeniería el que escribió esto. Y óiganme esto. Sinceramente, en mi vida académica nada me causa mayor intranquilidad que realizar copia. Este acto es una mentira muy grave que uno mismo se dice y acepta. He buscado soluciones y me he propuesto metas para dejar la copia. Aunque he reducido considerablemente, no estoy totalmente libre. Tomen ustedes nota de qué libertad está hablando ese estudiante. A mí me impresionó muchísimo. Se siente aprisionado por algo. Continúa el primer párrafo. Durante este semestre he hecho copia en 3 ocasiones. Las discusiones internas posteriores a la acción han sido muy fuertes. Me he sentido mal, me he sentido impotente para combatir las causas internas que me impulsan a copiar en los exámenes. Miren, un estudiante ya inmediatamente identifica, esto para mí en el campo de la ética es absolutamente crucial, las causas internas, o sea, la mirada hacia adentro. Eso me impresionó muchísimo. Y me impresionó, por supuesto, también algo que yo ya sabía, pero esta persona no solo sabe que lo que está haciendo es incorrecto, sino que está haciendo todos los esfuerzos que puede para ver cómo se libera de ese hábito de copiar. Y no puede. Entonces la pregunta para mí como profesor fue, ¿cómo puedo yo ayudarle a un estudiante en esas condiciones? Si la universidad lo que hace es castigarlo y lo saca de la universidad, lo que le hace es un daño inmenso. ¿Cómo puede hacer eso la universidad ignorando los esfuerzos que él mismo está haciendo para avanzar en su propia formación ética? Miren lo que estamos desperdiciando por no escuchar a los estudiantes. Y continúo. Probablemente algo que me motiva a hacer copia es mi inseguridad. En muchas ocasiones sé que cuento con los conocimientos necesarios para aprobar los exámenes y sin embargo pienso en hacer copia por miedo a perderlos. Bien, yo a todos los exámenes que presenté en mi vida llegué muerto de miedo. Y obviamente sentía también una inseguridad. Entonces, gracias a este estudiante descubrí que lo que me había pasado durante todos los años anteriores en este campo era que estaba atrapado en el círculo vicioso entre la inseguridad y el miedo. Más inseguro, más miedo, y entre más miedo, más inseguro. Miren lo que pude descubrir gracias a las enseñanzas de este estudiante. También he pensado que los factores internos que me impulsan a hacer copia en las pruebas son producto de la cultura que me han inculcado en mi hogar. El sentido de competitividad creo que lo heredé de mi madre. Tengo muy arraigado este sentido y también el gusto por el riesgo. Yo siempre he considerado, desde hace muchos años, la competencia que nosotros promovemos en los procesos educativos es un cáncer de la educación. Úsenme el argumento, el término tan fuerte. Yo creo que eso está erosionando y vamos a ver algunos ejemplos, erosionando toda esa libertad de los estudiantes. Es por eso que aunque tenga los conocimientos necesarios para aprobar un examen, prefiero arriesgarme para aprobarlos con la nota máxima. Ahí yo inferí la competencia que había heredado de su madre me permitía decir que probablemente este estudiante, a quien nunca conocí porque estos textos eran anónimos, estaba sometido a una presión muy fuerte en su casa de sacar las notas máximas. Yo me he encontrado con centenares de estudiantes que viven esa tortura. Continúa. Además de la copia, yo sé que dentro de la universidad he cometido otro tipo de actos que no son éticos. Tomen nota de esto tan impresionante, la capacidad de autoconocimiento de este estudiante sin que nunca hubiera tomado un curso de autoconocimiento. Ejemplo, miren el ejemplo que da.
En algunas materias de mi carrera se ofrecen bonos para el proyecto final del curso. Y en algunas ocasiones he dejado de compartir información. Por ejemplo, errores comunes los que otros grupos pueden incurrir y que yo detecto con anterioridad para que los resultados de los demás sean más bajos que los míos. Este es un muchacho terminando ingeniería que descubre en eso una falta de ética. Entonces, no solamente para él es obvio la falta de ética de copiar, sino es falta de ética no ayudarle a sus compañeros a que tengan un aprendizaje mejor. Alejo, un pequeño comentario en la experiencia que hemos tenido en Coaching Group. Hemos podido ver muchas veces cómo esto que estás narrando en un caso de un estudiante se refleja muchas veces en las organizaciones, ¿sí? Unas personas en unas áreas que no quieren compartir la información con otros porque saben que eh, van a perder algo o que si la tienen van a seguir como controlando algún poder o teniendo alguna cosa de la que se benefician. Y entonces, lo digo simplemente por traer lo que el paralelo es como con todas las vidas paralelas nuestras, en cualquier situación sea, alguno de nosotros ha vivido algo similar a esto que esta persona es. Exactamente, y me haces caer en cuenta, Nano, otra dimensión es la que aquí se vislumbra. Yo he tenido estudiantes, sin decírmelo en las palabras tan crudas como lo voy a decir, cuando me explican por qué copian, me han dicho, Alejandro, ¿quién no copia para garantizar el cariño de sus padres? Fíjense ustedes la presión, el daño tan horrible que puede hacer la presión en la casa, ser el mejor estudiante en todas las cosas. Bueno, ese curso me mostró ya, todavía a nivel muy superficial, ahora entramos más a fondo en eso, me mostró ya la importancia del autoconocimiento, desarrollar la capacidad para mirarnos a nosotros mismos. Y me empezó a sugerir sutilmente también, la ética no es posible enseñarla como se enseñan las matemáticas o la historia o la biología. La ética tiene que ser un descubrimiento de cada uno de nosotros en su mundo interno, para ir descubriendo en la práctica que comportarse adecuadamente no solo nos hace mucho más felices a nosotros, sino que hace mucho más felices también a quienes están a nuestro alrededor. Vamos a ver algunas cosas de esas. Este interés por el autoconocimiento me condujo a proponer en la Facultad de Administración a comienzos de los años 90, no he podido averiguar cuál fue la primera vez que yo hice ese curso, pero le propuse a la facultad que hiciéramos un curso nuevo que se llamara Taller de Autoconocimiento y que ese curso fuera obligatorio para todos los estudiantes de la facultad. Con una gran generosidad me aceptaron esa propuesta, obviamente con la condición de que yo hiciera ese curso inicialmente. En esa época los estudiantes que lo tomaban eran únicamente los de administración porque para ellos era obligatorio. Hoy por hoy les cuento que la facultad tiene que contratar 7 u 8 profesores de cátedra, la demanda que hay por ese curso, taller de autoconocimiento. En uno de los, esto fue comienzos de los 90, en uno de los primeros seminarios, talleres que yo di, me recibí de los estudiantes, de unos estudiantes, unos testimonios. En esa época los estudiantes tomaban ese curso en segundo semestre. Entonces, los 2 testimonios que les voy a leer fueron escritos por mujeres que estaban seguramente entre los 17 y los 18 años. A ver si ustedes se sorprenden tanto como yo me sorprendo cada vez que releo estos testimonios, la capacidad inherente que tienen los estudiantes en el campo del autoconocimiento. No solamente estamos ignorando totalmente porque no los escuchamos, eso no se debe a fallas éticas de cada profesor, sino a un sistema que está teniendo ese gran defecto, sino se me olvidó la segunda parte. Bueno, les voy a leer los testimonios para comentarlos después. Esta persona dice, estaba en segundo semestre, como les digo,
Ver que en el colegio sobresalía y era el primer puesto de la clase, esto sin mayor esfuerzo, me hacía tener de mí misma una imagen de una persona muy capaz e inteligente. Imagen de capaz e inteligente. Y mire lo que estamos promoviendo, ¿no? A que los estudiantes que les va muy bien, te creen esa imagen. Llego a la universidad y descubro que las cosas no son tan sencillas. Entonces, ¿qué hago? Estudio por 4, me atiborro de conocimientos y no funciona. Pierdo el examen. Miren la última frase de ese primer párrafo. Siento que fue trabajo perdido. Estamos enseñando a ese estudiante que lo más importante es trabajar para sacar buenas notas, no para aprender. Vamos a ver más adelante un testimonio, si nos da el tiempo, a ilustrarles a ustedes lo que en una persona llama un poco más madura genera en su vida entera ese tipo de malformación ética. Continúa en un segundo párrafo. Por otro lado, veo otra gente que no hace nada y pasa, así no sea por méritos propios, y me da rabia, lo cual contribuye a que además de sentirme bruta, sienta ira por encontrar gente tramposa y envidia de saber que hay gente mejor que yo. Tiene esa capacidad de esta muchacha de mirar lo que ella está viviendo en su mundo anterior, cosa que presumo nunca nadie le había dado la oportunidad de manifestar. Y últimamente lo he sentido. Continúo. Un sentimiento que no me gusta tener es la envidia. Y últimamente lo he sentido, lo he vivido profundamente. Me toca hasta la última fibra de mi cuerpo. Y no lo tolero. Es algo que no me deja pensar. Es feísima esta situación. Es terrible, oigan esta última frase. Es terrible tener un defecto y no ser capaz de cambiarlo desde el fondo, desde lo profundo donde nace el verdadero cambio. Ese estudiante ya intuitivamente percibe que la formación ética es una tarea de ella. Miren lo que estamos desperdiciando. Una de las cosas que cuando empecé a practicar esto de los testimonios, me sorprendió muchísimo, fue que, por ejemplo, este testimonio, yo le pedí a este estudiante que si me permitía compartirlo con las personas que venían en talleres de autoconocimiento en los siguientes semestres. Me dio la autorización. Eso es un testimonio bastante más largo. Yo extraje solamente lo más esencial para compartir con ustedes. Pero ella me autorizó para compartirlo todo. Entonces, en el siguiente semestre, parte de las lecturas que le pedí a los estudiantes que hicieran fue este testimonio. Miren lo que una estudiante de segundo semestre de ese semestre me escribió. Profesor, quiero compartir con usted algo que me ocurrió y que nunca me había ocurrido. Después de leer 2 veces el escrito de una alumna en el que relata el engaño que ella ha sufrido, me di cuenta que yo padezco de lo mismo. Digo padezco porque es un peso, una carga vivir con esto. Esto generó en mí un sentimiento de inconformidad total, pero me siento incapaz de modificarlo porque esto desafortunadamente se convirtió en mi estilo de vida. En ella ya se autoderrota, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que buscar que los estudiantes descubran, que es lo que yo llamo la parte formativa de la educación, descubran que ellos son los únicos que pueden formarse a ellos mismos éticamente. Necesitan, obviamente, guías y estímulos externos, pero nadie puede hacer el trabajo con ellos. Mientras no entendamos eso, las deficiencias formativas tan dramáticas que tenemos hoy en la educación, que yo sostengo, lo que hace, como lo digo en el título de la charla, lo que hace la educación ahorita no es solamente no promover este tipo de trabajo hacia adentro de cada estudiante, sino que lo impide en todas las formas por la competencia que promueve y por la ignorancia sistemática que tenemos sobre lo que cada estudiante está viviendo en su proceso educativo.
Digo padezco porque es una carga vivir con esto. Esto generó en mí un sentimiento de inconformidad total, perdón, eso ya lo leí. Le voy a contar un ejemplo porque no estoy siendo tan clara. Yo creo que no podía ser más clara. Miren el ejemplo. Yo soy una persona normal, lo pone ella entre comillas. Pero mi problema está en que yo en mi casa soy una y en mi vida de casa soy otra. Pone una y otra entre comillas también. En mi casa tengo que ser una niña, entre comillas y con mayúsculas, que hace todo lo que sus padres quisieran que hiciera. Que actúo como yo sé que a ellos les gustaría que actuara. Por fuera trato de ser lo que yo soy, pero tampoco puedo, porque yo siempre he proyectado una persona feliz, alegre, pero hoy que estoy triste, no quiero que nadie lo note porque, puntos suspensivos, no sé realmente por qué. Ahí es donde la educación le debería dar las herramientas para que ella descubra que solo ella puede resolver sus propios problemas. Mi vida se ha convertido en un teatro. Me comporto según el acto en que esté. Pero cuando me encuentro sola, me siento infeliz, intranquila. No sé cómo salir de esto. Cuando uno lee cosas como esta, que es lo que llevo más de 30 años leyendo, uno se pregunta, ¿la casa de esas personas tienen comunicación con sus padres para poder compartir estas vivencias? Yo ya sé que en los colegios y en las universidades es absolutamente excepcional que eso ocurra. Pero miren la cantidad de sufrimiento que se va generando acumulativamente, ¿no? Que produce unos efectos en el largo plazo verdaderamente dramáticos. Les voy a leer una ilustración de esto que acabo de decir. Yo tuve la oportunidad de hacer con 2 colegas en una de las empresas más importantes de este país, unos talleres de ética, no se llamaba autoconocimiento en ese momento, talleres de ética para los 158 más altos directivos de esa empresa, incluido el presidente. Entonces dividimos el grupo en 7 grupos, dictamos esos 7 seminarios sobre ética. Parte de lo que leímos en esos 7 seminarios, de todos esos tengo un cartapacio gigantesco, fascinante, de los testimonios que recibimos de esas personas cuando terminaban el seminario, porque siempre les pedíamos que nos contaran qué habían descubierto sobre ellos o ellas mismas y que nos lo escribieran en un corto ensayo. Que les voy a leer, lo escribió una de esas altas directivas de esa gran empresa. Miren cómo empieza. Cuando empezó el taller sobre ética, me imaginé que se iban a dar una serie de normas sobre comportamiento. Es lo que todos inmediatamente casi pensamos, algo sobre ética es reglas para el buen comportamiento. Creo que no tiene nada que ver con eso. Yo creo que esas reglas son inclusive contraproducentes. Está conectado tu teléfono. Perdón, una pequeña interrupción técnica, pero ya, listo. ¿Listo? Sí, ya, Alejo. Gracias, Max. Ok, continúo. Pero el testimonio de la estudiante, el que acabamos de leer, al leerlo, captó toda mi atención porque me sentí identificada con ella y me llené de sentimiento. Desde niña mi vida ha sido una actuación. Miren la metáfora de la estudiante hasta dónde le penetró a esta directiva de esta empresa. Porque lo inculcado en mi casa era aparentar ser una niña íntegra. Se nos prohibía hacer cosas porque, entre comillas, pedir a la gente. Así aprendí a convivir con la mentira para tener agradado a mi papá. Siempre le decía lo que quería oír. Eso llevó al ir transcurriendo mi vida, tuviera diferentes comportamientos con las personas con las que me relacionaba y así perdí el control de mi vida. Miren lo que generó la lectura de ese testimonio en esta persona. Dejé que me la dirigieran.
Y cuando me di cuenta, ya no pude salir. Al buscar ayuda o tratar de mostrarme como soy, siempre he sido juzgada. No tengo a nadie alrededor porque me volví introvertida y no me gusta que nadie conozca mi vida, ni siquiera mi familia, por miedo a que me sigan juzgando. He usado tantas máscaras, ni yo misma puedo decir quién soy. Aunque me cuesta expresar lo que siento, ahora que tengo esta oportunidad, aprovecho para escribir lo que voy sintiendo. También este testimonio es bastante más largo, ¿no? Pero esto es el punto absolutamente esencial. Entonces, fíjense, ella vivió toda su vida en unas condiciones, a esta edad, no tengo ni idea qué tendría en ese momento, logra descubrir y expresar seguramente por primera vez, cuando lee el testimonio de una niña de 17 o 18 años, con esa ingenuidad y transparencia y generosidad, comparte el fondo de lo que la está haciendo sufrir. Alejo, gracias. Creo que hay muchos comentarios de las personas que nos acompañan. Ahorita voy a leer un par y te voy a hacer un par de preguntas, pero pues nada, te agradezco de nuevo la lectura de estos testimonios porque lo sé que yo los he escuchado más de una vez y cada vez que los escucho sigo aprendiendo cosas nuevas de la información tan valiosa que tienen. Pero antes de leerte las preguntas y los comentarios, quisiera robarme 2 minuticos para que nos cuentes. Yo te he escuchado hablar muchas veces, Alejo, de esta relación que has encontrado entre el autoconocimiento a través de estos testimonios y el impacto que tienen y han tenido y seguirán teniendo muchos de estos testimonios. Yo he podido facilitar en algunas ocasiones talleres en donde los he usado y siguen teniendo un impacto impresionante. Pero tú has hablado, sé que es un tema muy grande, pero tú has hablado de una cosa muy bonita, si no estoy mal, tú lo defines como la ética de escuchar para comprender, cambiarla por la de juzgar para castigar. ¿Nos puedes compartir un poquito de lo que eso significa o ha significado para ti en términos de la educación y lo que hemos llamado para la charla la malformación? Por supuesto, Nano. Muy bien traída la pregunta. Sobre todo después de ver lo que ser juzgada a esta persona le produjo en su vida. Es una cosa realmente angustiosa. Esto lo hemos trabajado muchísimo con un trabajo que yo vengo haciendo hace más de 10 años, con profesoras y profesores del distrito principalmente, pero se suman muchas personas se les interesa también participar, en la cual lo que buscamos es contar la verdad, como lo cuentan estas personas que acabamos de leer sus testimonios, sobre lo que estamos sufriendo, lo que nos está haciendo sufrir, hacerlo en una forma colectiva. A veces esas reuniones han sido hasta de 40 o 45 personas. Cuando asisten personas nuevas, ven lo que ocurre en una sesión, siempre preguntan, pero ¿ustedes cómo lograron esto? Yo siempre digo, la forma más sencilla del mundo, creando confianza entre nosotros. La confianza se crea solamente cuando nosotros estamos absolutamente seguros de compartir algo que nos está haciendo sufrir muchísimo. Estamos absolutamente seguros de que nadie nos va a juzgar, que todo el mundo nos va a escuchar y como resultado de ese escuchar nos va a comprender. Hay un monje budista prodigioso, cuyo nombre es Thich Nhat Hanh. Me demoré varios meses aprendiéndome el nombre. Tiene una frase, a mí me parece que sintetiza todo en una forma prodigiosa. Dice, la comprensión es la sustancia del amor y de la compasión. Yo siempre doy este ejemplo. Si hay alguien que a mí no me cae bien y una persona con muy buena intención me dice, Alejandro, usted tiene que aprender a amar a esa persona. Yo me pregunto, ¿yo qué haría? No se me ocurriría nada que hacer. Pero si esa persona en lugar de decirme,
ponerme esa tarea. Me dice: Alejandro, ¿tú sabes algo de esa persona? ¿Tú sabes por las que ha pasado esa persona? Desde entonces, pues desde antes de esto, realmente yo empecé a escuchar a la gente con muchísima atención, procurando siempre no pasar ningún juicio, sino por el contrario, preguntarle a cada persona. Y la experiencia en eso cambia totalmente. Así es como se genera una buena comunicación. Entonces, y una confianza, por supuesto. La buena comunicación es esa confianza. Entonces, mi postulado es que hay dos actitudes que nosotros podemos tomar frente a otra persona cuando estamos conversando con ella. La de juzgar para castigar, que es la que generalmente tenemos metida adentro, o la de escuchar para comprender, como lo decía Nano. Esa tarea de comprensión es una belleza, porque obviamente uno no puede comprender a la otra persona si no se comprende a uno mismo, y esa es la conexión entre ética y autoconocimiento. Bueno, voy a contarles que un testimonio de una persona que en el año 2016 tomó este taller de autoconocimiento. Claro, yo dejé de dedicarlo hace muchísimos años. Solamente para que ustedes vean lo que se puede lograr en un semestre con una persona. Este fue el trabajo final que ella escribió a ese taller. Dice: confieso que al principio no esperaba mucho de la clase. Contaba con que fuera poco esfuerzo y asimismo de poco aprendizaje. Veía a mis compañeros como individuos con personalidades y gustos totalmente opuestos a los míos, por lo que no contaba con que iba a ser amigo. Me daba pereza y sobre todo desconfianza tener que contar semanalmente en mi vida en un diario para que lo leyera una persona, oigan esto, para que lo leyera una persona, la profesora, y yo apenas conocía y que podría estar en su casa burlándose de mis anécdotas y situaciones, cosas que para mí eran serias e importantes. Miren, el temor a la incomprensión que existe, yo creo que en todos nosotros. Mientras ese temor esté ahí, la posibilidad de una comunicación auténtica con el otro no es posible. Continúo. Poco a poco fueron pasando las clases y nos fuimos conociendo todos cada vez más. Descubrí las habilidades y defectos de los otros y expuse los míos. Aprendí a persuadir a los demás y a defender mis posiciones con la actividad del grupo de trabajo en equipo. Miren lo que empiezan a aprender en el terreno de trabajo en equipo. Aprendí mucho sobre mi personalidad, cualidades y defectos, algo que considero que me ha hecho más segura de mí misma a lo largo de todo el semestre. Me abrí, compartí con otros mostrándome tal cual soy. Al inicio del semestre era una persona muy tímida, no quería relacionarse con nadie. Me sentaba atrás cerca de la cama eléctrica a tener el celular cargado, estar desconectada de lo que ocurría a mi alrededor durante 3 horas que duraba la clase. Pero poco a poco fui conociéndolos a todos. Ciertamente, oigan esta frase, ciertamente todos son muy distintos a mí, pero creo que eso es lo que más aporta al crecimiento personal, pues nunca se vuelve a ser el mismo después de hablar con alguien nuevo. Ahí está ya la ética de escuchar para comprender. Lo que aprendí en esta materia es invaluable. Oigan lo que sigue. Generalmente apenas apruebo una clase, mi cabeza se resetea y gran parte del conocimiento se borra para siempre. Sin embargo, los conocimientos que hacen ver nuevos trazos sobre uno mismo y que llevan al crecimiento individual actúan como un sello que se hace indeleble con el tiempo. Eso es lo que se llama transformación interna. Los aprendizajes de esta clase no quedaron nunca en la mera teoría, sino que crearon un nuevo yo que cada vez es más fuerte en cada dimensión de mi vida cotidiana. Y continúa, termina. Lo único que espero es no perder nunca lo ganado,
Me siento feliz confiando en mis capacidades y creyendo que soy capaz de muchas cosas si me lo propongo. Me gusta que la nueva yo confía un poco más que en los otros, ve un lado amable, no espera, ve su lado amable y no espera que me hagan daño en todas las situaciones. No voy a extrañar en absoluto esa persona que yo era, alguien sin metas claras, un poco más insegura de sus cualidades y capacidades, sin un plan de vida claro, sin muchas ambiciones a futuro. Bueno, ya han pasado 40 Sí, minutos y yo no quiero perderme de conversar con ustedes así sea por turnos, como lo hacíamos en radioteléfono en otra época. correcto. Mil gracias, Alejo. Sí, y la experiencia siempre es que más que hablar y armar discusiones, digamos, teóricas sobre lo que nos has compartido, es lo que esto logre generar en cada uno de nosotros, es como el mayor aprendizaje que por lo menos yo he visto que siempre obtenemos en estos ejercicios. Voy a empezar por leer un comentario y después te leo un par de preguntas que hay allí. Eh, Dice una persona, si volviera a ser docente, replantearía la forma de evaluar. En lugar de hacerle preguntas, propondría invitar al estudiante a plantearse qué inquietudes le quedaron para resolverlas juntos, después de haber estudiado. Fomentaría la transparencia y el autoconocimiento, dice alguna de las personas que nos acompañan. Una pregunta que te hacen, Alejo, otra pregunta aquí es, ¿cómo ven superando estos dilemas éticos en la coyuntura actual? Eh, Mira, pues, dada mi concepción de la ética y ha sido, como ustedes ven, aprendida de la experiencia, no de leer libros. Yo, de hecho, aprovecho para contar que nunca he podido leer un libro completo de ética, ¿no? Porque es una cosa tan sumamente abstracta. Yo realmente no entiendo nada. No veo eso en qué me ha ayudado a comportarme mejor. Entonces, base en esa visión de la ética, yo creo lo que estamos viendo, por un lado, es una oportunidad grande para reflexionar sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que eso yo veo que es difícil que se haga, lo pueda hacer cada uno de nosotros solo. Es esencial tener personas con quienes nosotros podamos aprender lo que es el autoconocimiento. Eso no se puede enseñar. Solo se entiende lo que es el autoconocimiento cuando uno ya ha dado el primer paso adelante y ve los beneficios inmensos que eso tiene. Yo creo que detrás de todo esto y de muchísimos de las tragedias de la humanidad en el pasado, se reduce a falta de ética. Nosotros, el egoísmo, la envidia, el orgullo, todas esas características que casi que son inherentes a nosotros por la cultura de la que formamos parte. Entonces, yo no sé qué posibilidades hay de que esta situación realmente tan difícil promueva en personas una reflexión hacia adentro de sí mismas. No lo veo fácil, tengo que confesar. Ok. Creo Mira, que, porque yo pienso que esa es la necesidad más urgente que tenemos. claro, y es algo que no se hace de la noche a la mañana. No es No se porque ahora hace estamos encerrados, entonces eso simplemente nos permite entrar en esta dimensión del autoconocimiento, ¿cierto? exacto. Hay un comentario aquí, otro que te quiero leer antes de la siguiente pregunta. Dice, buenos días, gracias por esta oportunidad. Se debe resaltar la confianza de este gran docente para que sus alumnos le confíen sus emociones. Soy médica y el reto hoy en estas circunstancias es como nuestros hijos, supongo, manejan este tema para conversar la ética. Tiene un hijo de 13 años. Y nada, siento que simplemente que está planteando lo difícil en algunas ocasiones que puede ser o no saber cómo hacerlo o cómo poder empezar a entablar este tipo de comunicación más humana, llamémoslo así, con nuestros hijos, con nuestra familia y no este automático que, como dices tú, se nos dispara desde el tema de los juicios cada vez que nos relacionamos con alguien.
Sé que vas a buscar un testimonio. Es que quiero, es una pregunta supremamente importante porque pues creo que todos estaríamos de acuerdo en el campo de la formación ética, lo principal es la relación entre padres e hijos, la que siguen importancias entre profesores y estudiantes, la que siguen importancias entre jefes e inmediatos colaboradores, ¿no? Todas esas son relaciones que o forman o malforman éticamente. En un taller sobre ética, uno de los estudiantes era un estudiante de posgrado ya con experiencia de trabajo ahí en la Universidad de los Andes. Yo les dije, por favor, cuéntenme encrucijadas éticas en que ustedes están sufriendo y ese va a ser el material de trabajo que vamos a utilizar entre nosotros. Y uno de los estudiantes me escribe lo siguiente, me lo recordó la pregunta, Ina. El trabajo de padre en ocasiones es frustrante. Por ejemplo, en una ocasión me llevé el disgusto de darme cuenta que mi hijo de 4 años salió de un supermercado con unos dulces que quería. La ira fue inmensa. Le llevé hasta la góndola y lo hice devolver el dulce. Ustedes se pueden imaginar cómo lo llevó hasta la góndola. No cometí la equivocación de evitarlo. Es precisamente en casos como estos los que se siente una gran angustia por la frustración de no ver en mis hijos muchas de las cosas que quisiera como padre. Para los niños de hoy la mentira y la manipulación se han convertido en armas peligrosas con las que consiguen muchos de sus objetivos. Me preocupa no saber cómo transmitir valores y cómo ganar la confianza por parte de mis hijos para que me tengan como consultor en su adolescencia. El sueño de él es maravilloso, pero está haciendo todo lo que va a impedir que eso ocurra. Porque en esa oportunidad, lo que ha debido hacer él era primero investigar si el niño cogió los dulces sabiendo que era una cosa indebida. Y a partir de ahí, empezar a dialogar con él con todo el amor del mundo. Con ese grito y esa llevada a la góndola, lo que él hizo fue establecer una ruptura en la comunicación entre padre e hijo. Sí, gracias Alejo. Se conecta mucho con otra pregunta que hay aquí y es cómo se logra hacer silencio, especialmente desde el pensamiento, para comprender lo que el otro está viviendo. Una pregunta hermosa y difícil. Dificilísima. Yo creo que en la medida en que uno avanza en su autoconocimiento, la capacidad de aquietar la mente progresa y paso. Pero sin autoconocimiento yo no creo que es posible aquietar la mente. Y aquietar la mente es precisamente lo que le da a uno la capacidad de escuchar sin juzgar. Uno puede muchas veces estar escuchando, darse cuenta de que no debe juzgar, no puede evitar juzgar, ¿no? Fíjense, el autoconocimiento que se tiene que desarrollar para que esa disyuntiva no esté ahí. A mí me pasa, por supuesto. Para todos. ¿No? Y es de esas experiencias que uno tiene que aprender. Y aprende muchas veces cuando yo acierto en lo que le digo a la persona, el aprendizaje es mutuo. Aprende mucho esa persona, la conversación conmigo, y quizá aprendo yo más sobre mí mismo, más confianza adquiero de mantener siempre la sensibilidad necesaria a comprender profundamente lo que la persona está viviendo. Alejo, y haces referencia a otra cosa que he aprendido de ti que para mí ha sido muy valiosa y es que esto se aprende y se practica en la vida cotidiana. No es en los libros, no es en la teoría, no es en las discusiones, no es en abstracto, sino es en la vida cotidiana. ¿Cómo nos compartes un poco sobre este aprendizaje que... Les cuento una anécdota. Una vez en este curso de introducción a la ciencia económica, cuando yo les pedía que ellos escribieran y todo eso, uno de los estudiantes de mi grupo me buscó una mañana en la universidad y me dijo, Alejandro, yo no he podido escribir nada
yo necesito hablar contigo. Yo, sorprendido yo mismo de la reacción, le dije, mira, hablamos cuando tú hayas ensayado a escribir algo. Se quedó aterrado y se salió, yo me imagino que un poco mortificado de la oficina. Esa misma tarde me llegó otro estudiante. Me dijo exactamente las mismas palabras, pero con una actitud que yo vi que él había hecho muchos esfuerzos para escribir. Entonces le dije, siéntate y hablamos. Esas son las percepciones. Uno tiene que desarrollar la sensibilidad para poderlas practicar, ¿no? Y en la medida en que la mente está libre de prejuicios y de juicios eh, eh, con respecto a ciertos comportamientos de las personas, esa libertad está ahí. Y la vida cotidiana está llena de momentos con millones de enseñanzas que dejamos pasar y dejamos pasar. Exactamente. Mira, hay un comentario, tal vez hablando de esto, muy bonito que dice, vivimos una especie de guerra, entre comillas, sin embargo pienso que cuando pase, porque pasará, no habrá que salir a reconstruir ciudades y poblaciones destruidas por el poder de las bombas. La reconstrucción necesaria es al interior de nosotros mismos y para eso no tenemos que esperar a que pase, podemos comenzar ya. Yo le pediría a quien hizo ese comentario que me lo escriba y me lo mande. Por favor. Eso es. Sí. Es que, miren, hay muchos textos que podría compartir con ustedes en que uno ve que mientras las personas no cambiamos desde el interior, el cambio que se da desde el interior es el único cambio que es el resultado de una práctica de la libertad. Cuando nosotros no hacemos algo porque el miedo al castigo, eso no es formarse éticamente. Formación ética es algo mucho más profundo, que requiere de un conocimiento cada vez mayor. Entonces, me encantaría tener ese testimonio. Sí, y lo otro que yo sé, que no lo podemos saber en su momento quién lo escribió, también es no solo tenerlo, sino pedirle más adelante la posibilidad de si lo podemos compartir en algún otro espacio. Por supuesto. No solo tenerlo, sino que nos autorice a utilizarlo en otros Una lugares. Belleza de metáfora, me parece. Alejo, son las 11 y quiero, digamos, respetar el tiempo tuyo y el de todos los participantes que nos han acompañado. Darte las gracias enormemente. Sé que es un tema gigante, tendríamos horas y horas para seguir compartiendo, discutiendo y respondiendo algunas inquietudes de los participantes. Yo lo único que te pediría fuera de ya darte las gracias es decirte que en la medida en que sigamos con estas charlas, pues nos acompañes en una próxima segunda versión donde podamos ir profundizando un poco más y posiblemente interactuando un poco más con las personas en este tema fascinante que nos has traído, nos has compartido. Mil y mil gracias. Creo que Eduardo y Víctor también quieren decir algunas palabras para cerrar la jornada de esta mañana. Simplemente te respondo tu pregunta. Para mí es un honor tener la oportunidad de tener estos intercambios. Entonces, estoy a disposición todas las veces que ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, Alejo, Nano, muchas gracias. Gracias por la conversación. Nuevamente, cada vez, Alejo, que estamos contigo, lo llevas a una mucha reflexión. Además, la lectura de esos testimonios siempre es muy conmovedora, pues por lo menos para mí, ¿sí? Me mueve un montón, o sea, me dejas muy movido en el resto de la mañana con un poco de cosas que tengo que hacer, pero no importa. Creo que eso es parte de la idea de oírte y de ver toda tu aproximación a todos estos planteamientos éticos. Creo que no se escapan para nada, digamos, un poco de la realidad que estamos viviendo. Sí, es quienes están sentados hoy sobre una vocación verdaderamente de servir, de tratar de cambiar un poco la mentalidad y de estar aquí para otros, y quienes están, como le decía yo a Ana María, mi señora, el otro día, ¿cómo coños hay gente que está hablando de cuál es la oportunidad acá?
¿sí? ¿Cuál es la oportunidad de hacer dinero? ¿Sí? Entonces, digo yo, eso no puede ser cuando creo que aquí lo que estamos viendo es cómo realmente estamos planteando una oportunidad distinta de vernos como personas, de vernos como sociedad, de vernos como empresa, y creo que pues toda esta reflexión que nos traes nos lleva a eso. Nuevamente, Alejo, un montón de gracias por estar con nosotros, y la verdad que es que desde ya te cojo la caña y te digo, te vamos a tener más, va a ser algo digamos, muy importante para podernos tener ahí. Entonces, te agradezco mucho a ti y te doy la palabra a Víctor. Mil gracias, Eduardo, mil gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a Fernando por esta moderación de esta conferencia y de esta conversación. Yo quiero hacer una última reflexión, si ustedes me lo permiten, y es, he estado viendo quiénes son los asistentes a esta reunión y he visto empresarios, he visto médicos, he visto profesores, Profesores. docentes y algunos de nuestros colegas. A cada uno de ellos un saludo muy, muy especial y muy afectuoso. Y dentro de ese grupo de público quiero resaltar la frase que le impactó a Alejandro, y es una frase que propone Amelia Pretel, también una docente, una líder empresarial, una líder social que dirige, como están poniendo allí en el chat, la Alianza por una Colombia Ética, y sería maravilloso que también todos los participantes de esta reunión, por supuesto el Foro de Presidentes y Coaching Group, conociéramos esa Alianza por una Colombia Ética, que es un proyecto al que todos podríamos vincularnos en ese espíritu que nos mencionaba Eduardo Lleras, en un espíritu auténtico de servicio, en un espíritu auténtico de construcción de valor en la sociedad a través de las relaciones. Y por supuesto, querido Alejandro, pues siempre tus apreciaciones son enseñanzas para nosotros. Todo eso que tú nos has mostrado, el autoconocimiento y la ética a propósito de la experiencia cierta del día a día de tus alumnos, nos impacta especialmente a los que somos docentes y hemos apostado toda nuestra vida y lo seguiremos haciendo por la docencia, pero también nos responsabiliza a los directivos empresariales para saber cuánta falta le hace eso al mundo empresarial de hoy y cómo tus enseñanzas las podemos llevar a nuestras organizaciones. Cuenten también con el Foro de Presidentes para que eso sea una realidad. Gracias con mayúscula por la generosidad de tus palabras y por la generosidad de tus enseñanzas, querido profesor, querido Alejandro. Mil gracias, Víctor, mil y mil gracias. Bueno, muchas gracias, Alejo. Te cuento que tuvimos alrededor de 80, 85 participantes en la conversación. Y quiero, pues, nada, darle las gracias por habernos acompañado y estaremos informándoles nuestras siguientes charlas y comunicándoles qué sigue en este plan, pero sin duda, como dice Eduardo, Alejo, te tendremos por lo menos una vez más acompañándonos y ampliando estos maravillosos temas. Con Muchas el mayor gusto. Alejo, que tengas un fantástico día. Gracias, Marce, por toda tu ayuda allá detrás de cámaras y por recopilar estas preguntas y estos comentarios tan bonitos. Y bueno, gracias a todos los que han participado. Muchas hoy. gracias a todos. Que tengan muy buen día para todos. Nos vemos pronto. Muchas, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.